Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Dios le bendiga en esta hermosa mañana de este martes, un martes nublado. Pedímosles a Dios que hoy no haga tanto calor, aunque recuerden que estamos en el mes de agosto. Saludos y buen día para todos ustedes. Buen día, señor caballero Manuel Tineo. Dios me le bendiga en esta hermosa mañana y me le conceda muchos años más de vida. Buen día para todos. Estamos aquí, como de costumbre, con el deseo de que Dios ponga palabra en nosotros para llevar a todos ustedes a través de esta transmisión. Estamos para ustedes. Cualquier cosa, como siempre le explicamos, ustedes también pueden hacer su pregunta. No se queden con duda. Trabajemos para la honra y la gloria de Dios, concientizándonos de que lo que Dios nos dice es la verdad y seguro de eso. Que el Señor nos siga bendiciendo y que el Señor sea quien ponga la explicación en esta mañana. Amén, así es. Hoy vamos a continuar o vamos a explicar en el libro del Génesis el tema que no pudimos terminar ayer de explicarlo porque tuvimos un apagón, un problema eléctrico y no terminamos el libro, el tema de ayer, bueno, que ni lo comenzamos bien. Pero hoy, con la ayuda del Todopoderoso, pues vamos a terminar ese tema. Ante todo, vamos a ponernos primero en la mano del Señor para que no sean nuestras palabras, sino que sean las palabras del Señor, que Él mismo ponga en nosotros su conocimiento, su palabra, para así poderla expresar a toda la audiencia que en esta mañana escuchan y pueden visualizar este programa a través de esa emisora. Oramos. Señor Dios Padre eterno que está en los cielos, alabado, glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo por este día. Le pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo, que usted, Señor, deposite su Espíritu Santo en nosotros, que sea el Espíritu Santo que nos hable, que ponga palabra en nuestras bocas, Señor, conforme a su Escritura, y que nos dé el entendimiento de ella para así nosotros poder expresar su verdad a toda la humanidad. Si en algo le hemos ofendido, aún en nuestros sueños, Señor, le pedimos el perdón y le rogamos que en este día usted nos ayude a comenzarlo tomado de su mano, Señor, recibiendo todo tipo de bendición y ayudando a quien esté a nuestro alcance, Señor, a hacerlo. Cuídenos, Padre amado, mire nuestras autoridades, mire las personas que van a escuchar este programa, que sean llenos de bendición, que puedan obtener conocimiento y que el conocimiento los lleve a los pies de su Hijo Jesucristo, para que así Cristo nos entregue a usted en aquel día, revestido de justicia, de su justicia que Él derramó en la cruz del Calvario, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden compartir el programa con sus amistades, con sus amigos a través de Facebook, estamos a través de TuneIn, estamos a través de YouTube, estamos en todas las plataformas digitales. Fácil de contactarse con nosotros. Si desean llamarnos, hacer algún tipo de pregunta, pues lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp que está abierta para todo el público a través del 809-721-5028. Ahí está la línea abierta para ustedes. En el día de hoy vamos a entrar nuevamente al capítulo 16 porque por motivos ajenos a nuestra voluntad, en el día de ayer tuvimos un corte eléctrico y no terminamos, no explicamos esta situación. Recordándole
el por qué sucedió esto, les explicamos, porque esta es la continuación del programa de ayer, del pacto que hizo Dios con Abraham. Les recordamos que ese pacto es el que nos cubre a nosotros, como nos cubre el pacto de Jesucristo, pero estamos hablando en el Antiguo Testamento, porque aquí con Abraham se habla por fe. Recuerden que por fe creyó Abraham y le fue contado como ¿qué? Como justo. Entonces, aquí vamos a ver unos de los peores errores que cometió Abraham pensando que estaba ayudando a Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a permanecer firme. ¿Por qué no cayó muerto Abraham? Porque había uno que intercedió por él. En el pacto que se hizo con Abraham, el que pasó por el medio de los carneros no fue Abraham, fue el Hijo de Dios. Recuerden que se ve un horno humeante y una columna de fuego que pasó por el medio de los carneros. Este es el responsable de que si con quien se está pactando falla, tomar él las consecuencias. Por eso Jesucristo cargó con todos ¿qué? Nuestros pecados. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ahora, vamos a pasar al capítulo 16 para así poder resumir un poquito más. Nos dice el capítulo 16, en el nombre de Cristo Jesús: Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Otra cosa que también voy a explicar, que eso lo he explicado varias veces, la Biblia te menciona un hecho que ocurre, pero más adelante te detalla cómo sucedió. Recuerden que ya el Señor le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. Dios le había dicho a Abraham que él iba a tener un hijo. Su esposa lo sabía, pero ella, al ser ya anciana, pensaba y dudó de Dios de que ese hijo fuera a ser de ella. Entonces ella fue que se puso de acuerdo con Abraham y Abraham con ella para que él se allegara, dice la palabra, a su esclava Agar la egipcia, para que entonces así se pudiese cumplir la palabra de Dios de darle un hijo a Abraham. Esto pasa cuando nosotros queremos ayudar a Dios o creer que lo que estamos haciendo estamos cumpliendo la palabra del Señor, pero eso no es lo que Dios ha mandado. ¿Dónde vemos algo parecido? Aunque en ese sentido se hizo por ira, cuando Moisés, en vez de hablarle y pedirle a la piedra, golpeó la piedra. Ese fue otro hecho también que pasó. Sucedió lo que Dios había mandado, sucedió, el hecho sucedió, la causa sucedió, pero no como Dios lo había mandado. Y eso le contó como un pecado, y un pecado enorme a Moisés. Entonces, aquí estamos viendo después la causa del dolor que este pecado le causó a Sarai. Porque luego ella sufría al ver la otra mujer con un hijo. Y madre es madre. Entonces, buena. ¿Cómo está, caballero? Ahora mismo no puedo porque estoy haciendo un programa. Pero ¿usted cree que usted puede venir a las 10? Yo no sé, porque yo ando en un vehículo con una gente. Cuando veo los apúricos, tenga chance, cojo para acá. Ah, está bien. Que no dejé ir la guagua. Sí, Ahora nunca más allá, cuando vemos, ¿sí sabe? está bien. Bien, le pido excusa. Saben que estamos en el medio de... Tengo dos trabajos en el mismo trabajo y esto dificulta.
Bien, aquí vemos a Sarai, donde ella le dice a su marido, escuchen bien lo que ella dice. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva, quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió la voz de Sarai. O sea, quizá tenga hijos a través de ella. O sea, si tú tienes un hijo, es como si fuera mío, porque ella es mi esclava. Eso fue lo que ella pensó. Eso fue lo que ella pensó. Y Abraham, como lo declara la palabra, no había estado con otra mujer. Porque Abraham tenía temor de quién? De Dios. Abraham tenía temor de Dios. Abraham conocía los reglamentos que Dios le constituye a todo aquel que se hace llamar siervo o hijo de Dios, o es parte del pueblo de Dios. Porque en los tiempos del Antiguo Testamento no se le llamaba hijo de Dios a nadie. Eso lo conocemos hoy en día por el Nuevo Testamento, porque ellos no se encontraban dignos de considerarse hijos de Dios. Eso usted lo puede buscar en la Biblia. Incluso había un respeto tan grande que ni el nombre directo de Dios ellos mencionaban. ¿Por qué hablamos esto? Tenemos que irnos a la época de donde estamos leyendo, ver cómo se vivía, cómo ellos existieron. Y en aquel tiempo abundaba el respeto como jamás, nunca la humanidad lo ha vivido. Era respeto puro. La palabra tenía peso. Las personas cuando hablaban en aquellos tiempos no existían como hoy en día tantos documentos como hoy en día. Usted, Tineo y yo, mi compañero aquí, Manuel Tineo y yo, hablamos algo, pero vamos a hacer un documento. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún testigo y la palabra, aunque haya un testigo, se la lleva el viento. En aquel tiempo no existía eso. En aquel tiempo era la palabra, era la integridad, era la persona en sí que tenía el valor. Las mujeres incluso respetaban a sus maridos. No como hoy en día, que la mujer está exigiendo un derecho, pero para avergonzar al marido. Antes no era así. Entonces, por eso tenemos que ver la diferencia de aquellos tiempos a los tiempos de ahora. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que leen la Biblia y quieren comparar aquellos tiempos con estos tiempos. Pero no es así. Ahora, en un mutuo acuerdo, Abraham se puso de acuerdo con su esposa para acostarse con otra mujer. Quizás Abraham no vio esto como un adulterio porque su esposa sabía que lo estaba haciendo. Su esposa estaba de acuerdo y fue ella que lo mandó, pero Dios no se equivoca. Y dice, entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham, cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. Y él se unió con Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué pasó aquí? ¿Son las causas de qué? La causa del pecado. Primeramente dice la palabra, Agar se la dio como que, como esposa. No se la dio como esclava. La palabra dice que se la dio como esposa. Miren bien. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham, según
esta versión bíblica, según esta versión bíblica, dice que también se la dio como esposa. Cuando la otra esclava ya pasó de ser esclava a ser esposa, ¿qué pasó? Ya no miraba bien a su señora. Ya ahora, después que estaba embarazada, ya ahora tenía mirada de superioridad. Miren. Y él se unió con Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta recaiga sobre ti. ¿Ahora qué? Oigan bien esto. Ahora, ¿a quién está culpando Sarai? Abraham, pero fue de ella que salió planificar eso. Entonces, ¿por qué ahora está culpando a Abraham? ¿Y por qué ahora está mirando con mala cara a Agar? Porque si salió de ella, ella fue la que tomó esa decisión. Se en cuenta. Para que ustedes vean cómo es el pecado. Sale de ella, planifica todo y después que se están dando los asuntos, entonces ella es la que está enojada. Exacto. Pero acuérdense que por eso el Señor dice que el adulterio es un pecado gravísimo. El adulterio es algo grave. Y aquí vemos un adulterio con ¿qué? Con consentimiento. Pero aquí hay algo que me habla a mí. Ya no sería con Abraham ni con Agar que ella estaba enojada. Claro. Sería con el mismo Dios. Porque Dios no le había dado el hijo como ella quería, en el tiempo que ella quería. Entonces ella toma la decisión de darle una esposa a Abraham y ahí ve que Dios cumple, que le da el hijo. Entonces ya no era con Abraham ni con Agar la ira de ella. Era con el mismo Dios. Como quien dice, a mí no me lo diste, entonces después que tomo la decisión de dársela como esposa, a ellos se lo dan. Para que ustedes vean lo que es ser desobediente y lo que trajo esa decisión. Así es, exactamente, porque Tineo tiene toda la razón, porque oigan cómo ella le dice, mi afrenta recaiga sobre ti, o sea, mi pecado, porque es una afrenta, recaiga sobre ti. ¿Por qué? Porque por causa tuya, por causa de que Dios te prometió un hijo de tu descendencia, ahora yo estoy sufriendo. Porque ¿a quién fue que Dios eligió? ¿A Abraham o a Sarai? Fue a Abraham. Entonces, ahora ella le está echando la culpa a Dios de por eso. Y a Abraham. Entonces ella dice aquí: yo te di mi sierva por esposa, y al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Oigan esto. Oigan cómo ella está. Incluso le está diciendo a Dios que juzgue. ¿Por qué ella hizo eso? Aquí estamos viendo que aunque sea indirectamente, ella está pidiendo a Dios que sea Dios que juzgue ese asunto. Pero ¿a quién Dios va a ver culpable aquí? Dios la va a culpar a ella, porque ella fue la que planificó eso. Así es. Entonces, señores, lo que estamos detallando aquí los problemas que hoy en día, todavía este problema de Sarai, lo están viviendo muchas iglesias. Y hay que tener mucho cuidado con lo que es la religión. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la religión. Ser iglesia es muy diferente a ser una religión. Porque la iglesia son los que se reúnen. Y no toda la iglesia dirigen lo que llamamos la religión. La religión la dirige un grupo. Y la iglesia es un pueblo. Y aquí es que hay peligro.
en los dirigentes. Por eso la misma palabra le dice a los dirigentes: ay de ustedes, porque el castigo que ustedes recibirán será peor, será mayor, si ustedes hacen caer en pecado a uno de estos pequeños. ¿Por qué? La palabra del Señor y el mismo Señor nos considera a nosotros como niños. Cuando usted va a una iglesia con poco conocimiento, como lo que es un niño, y hay un alto dirigente que usted cree que ese tiene mucho conocimiento, y ese con algún tipo de malicia o con algún tipo de mala interpretación, creyendo que está ayudando a Dios, desvía la palabra, ¿qué hace con el pueblo? Sí, el hermano en esta explicación tiene razón en lo que está explicando, porque en las iglesias está sucediendo eso mismo hoy en día. Digo, en las iglesias no nos compete hablar de las iglesias, no, lo que nos compete es hablar de nuestra iglesia, Así. del pueblo de Dios. Dentro de nuestra iglesia muchas veces queremos ayudar a Dios, así como lo hicieron ellos. Y se da el caso que suelen darse asuntos donde la iglesia de una manera u otra, un ejemplo, no avanza, no camina. Pero entonces ya ahí empieza a buscarse un culpable. Que la iglesia no camina porque usted no trabaja, porque aquel no hace nada, porque aquel no hace aquel. Pero lo que hay que buscar es el origen, ¿por qué no está caminando la iglesia? No es culpando a los hermanos de que el hermano trabaja. Nosotros echamos 5 días a la semana aquí predicando y hasta nosotros se nos dice en nuestra misma cara que nosotros no estamos haciendo nada en la iglesia. Entonces este no es el asunto. El asunto es que tenemos que ir detrás de las instrucciones de Dios, no ponernos a hacer otra cosa que Dios no nos ha dicho. Porque entonces ahí es cuando nos vemos envueltos en el estancamiento, que la iglesia no avanza, y entonces después comenzamos a buscar los culpables. Que fulano no contribuye, que fulano no trabaja, que fulano no hace esto y que debemos trabajar. Bueno, se nos ha dicho que para comprobar que usted trabaja, usted tiene que dejar ver lo que usted está haciendo. Y yo creo que no debe ser así, porque usted debe consagrar su vida donde quiera que usted esté. Yo no tengo que andar detrás de usted. Su cuenta usted la va a dar a Dios. Ya usted sabe lo que Dios ha puesto en su mano, cuál es su deber. Yo lo que hago para Dios, lo hago aquí. Y el hermano está por allá y no sabe lo que yo estoy haciendo. Así es. Pues yo no tengo que irle a llevar información de todo lo que yo hago, porque Dios no me ha mandado a eso. Ahora Dios quiere que yo trabaje individualmente, pero no es que usted tiene que saber todo lo que yo hago por obligación. Esto no es una ley, usted no es el que lleva el control mío, es Dios quien lo lleva. Usted debe trabajar para Dios y déjese de andar buscando culpables. Debemos revisarnos qué estamos haciendo, qué testimonio estamos dando a la gente. Si estamos acercando a la gente a los pies de Cristo o lo estamos alejando. Así es. Ese es el mismo problema que hubo ahí. Así es. Es que hay muchas personas que no tienen paciencia de esperar, y aquí recae nuevamente la palabra que recordó aquí mi compañero Manuel Tineo en el día de ayer, donde dice el Señor: está quietos y ved que yo soy ¿qué? Dios. Que yo soy Dios. O sea, espera a como Dios dijo la palabra, espera en ella de la misma forma que Él lo dijo. No trates de alterarla, no trates de añadirle, no trates de quitarle, no trates de hacerlo de otra forma pensando que estás ayudando a Dios. Hazlo como está escrito. Porque si tú tienes un mapa, y tienes el mapa en tus ojos,
y estás caminando por el camino y dejas de mirar el mapa, ¿qué es posible que te pase? Que te pierdas. Se pierde. Entonces eso pasa a veces. A veces decimos, no, ya conocemos el camino, pero dejamos de mirar el mapa y nos perdemos. Entonces, la Biblia siempre hay que tener en la mano. Como dice Hechos, creo que 4:17, que dice que las personas escudriñaban todo lo que se le decía a ver si era cierto. Hay que escudriñarlo conforme a la Escritura, buscarle lo más mínimo, a ver si es cierto. Porque el enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente, buscando ¿qué? A quienes devorar. La palabra del Señor nos dice que Dios nos instruye a nosotros para que seamos adultos en la fe, con un claro discernimiento entre el bien y el mal. Y todo aquello que nos lleve a desobedecer la palabra de Dios no es bueno, no viene de Dios. Así es. Entonces, por eso tenemos que escudriñar bien lo que es la palabra del Señor. Aquí le responde Abraham a Sarai y le dice, versículo 6, capítulo 16, dice, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. O sea, Abraham desde un principio es justo y le dice, pero la idea vino por ti, ahora estás sufriendo por tu propia culpa. Ella es tu sierva, lo que tú hagas con ella está bien hecho porque tú tienes autoridad sobre ella. Y como Sarai la afligía, y oigan bien, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Ya Sarai comenzó a maltratar a Agar. ¿Por qué la comenzó a maltratar? Por celos, señores. Aquí están los celos. Aquí están los celos, está la contienda. Entonces, Agar tuvo que huir de ella. O sea que estaba haciendo todo lo contrario últimamente. Claro. Porque si ella fue la que tomó la decisión de que las cosas fueran así como estaban sucediendo, ¿cuál era el deber de Sara? Era cuidar a Agar y cuidar a ese niño. Si en verdad era para Dios que ella lo estaba haciendo. Pero ahí podemos ver que no era para Dios lo que ella estaba haciendo. Todo lo contrario. Ve, ahora tiene que correr Agar, porque ya hay contienda entre ellas dos en cuenta del mismo problema. Pero un problema que fue Sara que lo planificó. Así es. ¿Cuál es el deber de Sara? Mirando yo humanamente, cuidar a Agar y cuidar a ese niño. Sí era para Dios, pero aquí podemos ver que nada de lo que hizo fue para Dios. Ni esperó en Dios, ni hizo nada para Dios. Todo lo contrario. Como Agar huyó de la presencia de Sarai porque ya la estaban maltratando, y recuerden que era una esclava. Aunque ella pasó de ser esclava a esposa, todavía Sarai era la principal y era su dueña, y la estaba maltratando. Ella tuvo que huir. Entonces dice aquí, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino a Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Oigan bien esto, un ángel, Dios le envió un ángel a ella. O sea, Dios, que es justo, porque dice la palabra, Dios no dejará por inocente al culpable, ni tampoco castiga al inocente. O sea, Dios no le iba a dejar que muriera, porque ella estaba en un desierto. Y cruzar un desierto sin provisiones, sin las medidas correspondientes, la persona que se iba por un desierto sin tomar las precauciones correspondientes es un muerto seguro.
Entonces aquí dice que el ángel del Señor la encontró y dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a ella. Le está diciendo, vete a ella y aguanta ya. Aguanta todo. Sométete. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el ángel a ella? Sé justa tú. Aguanta. ¿Sabe cuántas veces nos dice la palabra del Señor a nosotros que aguantemos la injusticia? Esto, ¿sabe a qué me recuerda a mí estas palabras? Apocalipsis. Apocalipsis, cuando el pueblo de Dios se está quejando de la injusticia de este mundo y le dice a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos vas a vengar? ¿Hasta cuándo no nos va a hacer justicia? Y Dios responde, tranquilos, que todavía faltan que algunos hermanos de ustedes, pero duerman tranquilos. Duerman tranquilos, estén tranquilos. Eso está en Apocalipsis. Que aguantemos, dice la palabra. Y aquí el ángel le está diciendo lo mismo a Agar. Le dice, el ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a ella. Y el ángel del Señor le dijo también, multiplicaré tu linaje, que no se podrá contar a causa de su multitud. Señores, y oigan esto, hay muchos que predican que este pueblo es un pueblo maldito. Eso no es así. Esta es una bendición de parte de Dios. Porque Dios, el Señor, no deja al inocente sin su recompensa. Y Dios sabe que ese niño se crió sin padre, no fue por culpa de su papá. O por culpa de que Agar como esclava se le insinuara. No, fue por un error que cometió Sarai. Incluso hoy en día hay personas que dicen que la guerra que existe entre Israel está entre este pueblo y el pueblo de Isaac. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿Cómo es que escuchamos más a Satanás que al mismo Dios y a la misma palabra? Lo que Dios quiere es que los hijos naturales, los hijos legítimos, tengan compasión de estos hijos esclavos que están siendo maltratados y le enseñen y tengan compasión. ¿O no dice la palabra? Obediencia quiero en vez de sacrificio. Es obediencia que yo quiero, es paz, es amor. Y no dice la palabra, aquel que no ama no ha conocido a Dios. Así es. Aquí la lectura está mostrando que en Sara no hubo compasión hacia Agar. No hubo compasión. De ninguna manera. Si hubiera habido compasión, ella no planifica lo que planificó. Y luego de hacerlo, vean los resultados. Tuvo Agar que despedirse. Y no fue verdad que ella le dijo, ¿por qué te vas? No hubo compasión en Sara. Así es. Dios dice que nosotros debemos ser compasivos por los demás. Y debemos tratar de no hacer caer a lo pequeño. Que todo eso se atribuye a Sara. Hizo caer la esclava y después la despide también. Así es. Aquí está porque dice el versículo 7, el ángel del Señor la encontró. Cuando dice que el ángel del Señor se está refiriendo directamente a Jesucristo. Y Jesucristo va a multiplicar. Incluso vean lo que dice el versículo 11. El ángel del Señor agregó. ¿El ángel de quién?
Señor. El ángel del Señor agregó: has concebido y tendrás un hijo, y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. ¿Qué dice la palabra? Dios oye. Esto no es una maldición. Aún Ismael lleva el nombre de Dios. Sí, porque la palabra Dios oye quiere decir que Dios está atento a ese niño. Claro. Dios oye. Esto es una bendición. Aún Ismael lleva el nombre de Dios. Dios lo escucha. Y en la Biblia, incluso la Biblia, ¿usted sabe con quién compara a este pueblo de Ismael? ¿Quiénes son el pueblo de Ismael? Vamos a ver. Si hay algún que sea religioso, o no sé si ustedes han escuchado, quiénes son hoy en día el pueblo de Ismael. Quizás ustedes no han escuchado esto, pero las iglesias saben que el pueblo de Ismael es reconocido como el pueblo cristiano de hoy en día, porque ellos son los gentiles, son los hijos bastardos, los que son injertados, porque Ismael fue injertado a Abraham. Al no ser de la esposa legítima, era un hijo bastardo, no reconocido. Incluso el pueblo de Israel en aquel tiempo lo reconocía y dijeron: nosotros no somos hijas de la esclava, sino de la libre. ¿Usted sabía eso? Sí, está clara la explicación ahí, porque Ismael no era de parte de su madre israelita. De parte de su padre, sí. Sí. Pero no era legítimo. No era naturalmente, como decimos, de la raza completa. Usted sabe que es por ello, aunque nosotros no somos israelitas, pero Dios oye nuestra oración, igual como oye la oración de su pueblo santo Israel. Si nosotros buscamos el mismo propósito de Dios y de su Hijo, Dios te oye, sin importar que tú seas haitiano, venezolano, guatemalteco, dominicano, puertorriqueño, iraní, sin importar cuál sea tu raza o nación, porque por eso dice la palabra: id y predicad el evangelio a toda criatura, lengua y nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrándole que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que de los dos pueblos ahora ha hecho uno. Es a esto que la palabra de Dios se está refiriendo. Es así. Y que el Señor le dijo a Ismael, en pocas palabras, que Dios te está escuchando. Claro. Dios te está escuchando. Háblame. Amén. Háblame. Entonces es lo mismo a los gentiles, aunque no seamos del mismo pueblo por origen de Israel, Dios lo está escuchando. Dios lo está escuchando, es lo mismo. Y es claro, aquí podemos ver que los gentiles que aceptan el mensaje de Israel ya son injertados a Israel, al mismo pueblo. Aquí también podemos ver que Ismael también es un injerto de Abraham, injerto. Y Dios lo está escuchando porque el Señor dijo que lo escuchaba. Dese cuenta, este pueblo, voy a comparar, recuerden, con Apocalipsis. Los cristianos, los que no son linaje directo, sino son injertados al pueblo de Israel a nivel mundial. Apocalipsis 6, 9 al 11. Aquí Agar, ¿qué está haciendo?
El ángel de Dios le dice, aguanta, vuélvete, resiste, sométete, espera. Pero miren lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No son las mismas palabras que se está diciendo aquí. Compárelo a ver si no es lo mismo. Compare la palabra. Porque Dios está ahora uniendo al pueblo de Ismael. ¿Con quién? El pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, que somos nosotros los gentiles, los hijos de la esclava, los que tuvieron que crecer sin conocer la voluntad de Dios, sino que crecimos sin padres. Crecimos como bastardos. Pero la voluntad de Dios es que todos conozcan su voluntad y vengan a una, dice la palabra. Amén. Por esto el objetivo del pueblo de Israel no era buscar una supremacía, no era jactarse, sino era llevar los designios de Dios a toda la humanidad. Y qué lamentable fue que solamente unos pocos hicieran esto, que fueron los apóstoles y los que lo siguieron. Pero no era a 12 que Dios quería que hicieran esto, era a todo un pueblo y todos los sacerdotes, toda una nación. ¿Por qué mataban a los profetas? ¿Usted sabe por qué mataban a los profetas? Porque los profetas le mostraban el pecado y le decían que amaran, que trataran a los demás, que le predicaran a los pueblos vecinos, pero lo mataban. Aquí hay una pregunta que yo me hago y me voy a dar la respuesta yo mismo. Dios ama a los gentiles porque tiene un pueblo escogido que lo conocemos, que se llama el pueblo de Israel. Porque Dios tiene un pueblo escogido, que es Israel, que lo reconocemos. ¿Dios ama a los gentiles, sí o no? Dios ama a los gentiles. Entonces, asimismo, de esa manera también ama a Ismael. Claro. Ama a Ismael. Porque la voluntad de existir no fue de Ismael. Dios lo permitió también que naciera, porque si Dios no hubiese querido que Ismael naciera, no hubiese nacido. Pero Dios lo permitió, le dio la facultad, la decisión que ellos tomaron. Ismael nació. Pero bíblicamente podemos ver donde el Señor dice, con respecto a Ismael, en pocas palabras, hablen que yo lo escucho. Habla Ismael, un ejemplo, que yo te escucho. Así es. Y escuchen bien porque Agar, la esclava, cuando estaba huyendo de Sarai, su señora, se fue al desierto, no tomó provisiones, huyó. Ya estaba agonizando. Y tenía en su vientre simiente de Abraham también. Y no hay un juez más justo que el mismo Dios. Y por esto el Hijo de Dios, que es el que en la Biblia se conoce como el ángel de Jehová, el que representa a Dios, le salió al encuentro. Y él le dice,
Y oigan cómo le dice, el ángel del Señor agregó, has concebido y tendrás un hijo y lo llamarás Ismael. Dios oye, porque el Señor oyó tu aflicción. ¿Quién? El Señor escuchó. El Señor escuchó tu aflicción. Será un hombre indómito. Su mano será contra todos y las manos de todos contra él. Oigan muy bien. Él será contra todos y la mano de todos será contra él. Qué bendición tan grande y qué enfrentamiento tan grande, qué valentía tendría este hombre o este pueblo, porque esto es al pueblo. Su recompensa vendrá después, no de manos humanas, sino de Dios. Ahora díganme, como pueblo de Dios que somos hoy en día, en representación de ¿ustedes se creen que nosotros como pueblo injertado representamos directamente, bíblicamente, al pueblo de Israel? No. Es al pueblo de Ismael que los cristianos hoy en día representan. Dios nos dio una oportunidad de que fuéramos injertados al pueblo de Israel a través de Ismael. A través de Ismael es el injerto, porque nosotros somos los descendientes de Ismael. ¿Saben por qué? La Biblia lo confirma cuando Dios dice, a un pueblo que no era mi pueblo, ¿qué le dijo? Llamé mi pueblo. Y ahora somos el nuevo Israel espiritual. Porque ¿quién es nuestro padre? Dios. A nivel, sí, está bien, pero estamos hablando a nivel terrenal, de fe. Abraham. A nivel terrenal. A nivel terrenal, por la fe, nuestro padre es Abraham. ¿Y quién era el padre de Ismael? Abraham. Abraham. Y recuerde que por eso también a nosotros, porque ¿por quién dice la misma palabra? Y lo dice en el Nuevo Testamento y en todo, que también nosotros somos descendientes de Abraham. Por la fe. Es por la fe. Por la fe también somos descendientes de Abraham. Pero aquí no estamos hablando a nivel carnal, que es Ismael. Y Jesucristo le está dando una futura esperanza a ellos en redimirlo y darle el lugar que le corresponde como hijo. Incluso a nosotros. Claro, bueno, estamos hablando como pueblo porque el pueblo gentil, como estoy hablando, para los que no entienden, estas son palabras profundas. El pueblo gentil es considerado el pueblo de Ismael, donde ya es nuevamente injertado, lo dice la palabra, al pueblo de Israel, con los hermanos con los hijos de Abraham, de la otra mujer, de la que no es esclava, sino de la libre. Y nosotros somos considerados los hijos de la esclava, para que se entiendan que es que se está uniendo la familia espiritual nuevamente. Exactamente, aquí puedo ver yo que aunque sucedió esta división, porque fue una división que hubo cuando Sara toma esa decisión, divide lo que es el núcleo familiar, espiritualmente hablando acerca de Dios, el grupo familiar que va para el cielo. Entonces, Dios no quiere división. Dios no quiere división. Por eso, este pueblo gentil y el pueblo de Israel, Dios le permitió que el pueblo gentil fuera injertado al pueblo de Israel, porque Dios quiere que sea un solo pueblo. No importa que seamos injertados o que seamos del mismo pueblo de origen, no importa. Lo importante es que Dios quiere que seamos un solo pueblo, que no haya división. Y nosotros sabemos que cuando Sara y Abraham hubo división,
Así porque es. Ismael no era el hijo de la promesa, No, no. era Isaac. Y al nacer Isaac, entonces habían dos poderes, Ismael por un lado y Isaac por el otro. Pero Exactamente. Dios no quiere que haya división. Dios le dijo a Ismael que él lo escuchaba, que hablara. Exacto. Y por eso Dios quiere que haya una unión familiar otra vez. Amén. Que haya una unión familiar, que se trata de Isaac y Ismael, que haya unión, y también del pueblo de Israel, que lo enfoca así con los gentiles, que haya unión, porque Dios quiere un solo pueblo unido. Para que usted pueda entender un poquito esto, váyase al libro de Romanos, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 25 al 26. Eso también lo encuentra en el libro de Oseas, donde se hace referencia a esta escritura. Pablo conocía muy bien las escrituras y sabía de lo que hablaba. Y oigan cómo él dice, en Romanos 9, 25 al 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo que no amaba, amada. A los que no amaba, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cómo? Aquí hay algo, cuando el Señor dice, llamaré a un pueblo que no es pueblo mío, ¿a quién se está refiriendo? Es a los gentiles. Claro, A los es a gentiles. este pueblo. Ese no era el pueblo de Dios. El pueblo reconocido era Israel. Pero el Señor dice aquí que está llamando a otro pueblo que no es pueblo de Él, para que vengan, y Dios le permitió que fueran injertados al pueblo de Israel, para que vengan a ser un solo pueblo. Oye, escuchen esto. La voluntad de Dios era que Abraham tuviese los hijos por la esclava o por la libre. La libre. Era por la libre. Recuerden que por eso dice Dios, tú eres pueblo mío. O sea, pero ya no puede dejar a este pueblo en castigo siendo inocente. Porque entonces no habría justicia en Dios. Aquí lo que Dios está haciendo es reconciliando la familia. Claro. Porque este muchacho que es bastardo, Ismael, pero es hijo, no se puede tirar al abandono, es hijo. Es que, escuchen esto, Dios es un Padre bondadoso. Lo que Dios está haciendo es arreglando el desastre que provocamos nosotros. Así es. Dios está ordenando el desastre que nosotros como ser humano hemos provocado. Porque Dios nos entregó una tierra ordenada y libre. Y nosotros le hemos puesto límites y la hemos desordenado. Por dejar de obedecer a Dios y de hacer las cosas como nuestro Dios nos ha dado a nosotros. Y sigue la lectura diciendo, dice, será hombre indómito, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y habitará ante todos sus hermanos. Entonces ella llamó el nombre del Señor con que ella hablaba. Tú eres, oigan muy bien, para que ustedes vean que estaba hablando con Dios, o con el que representa a Dios, a Jesucristo. Estaba hablando con Jesucristo. ¿Y quién fue que unió el pueblo de Israel con Dios? Fue Jesucristo. Dice que la palabra de Dios, que en Cristo Dios estaba ¿qué? Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de Cristo. Y aquí dice, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto aquí al que me ve. ¿A quién estaba viendo Agar? Al Hijo de Dios. Por eso aquel pozo fue llamado Pozo del Viviente que me ve. Está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo, y Abraham llamó Ismael a ese hijo que Agar le dio.
Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar tuvo a Ismael. ¿Ven? Entonces, por esto es que es bueno conocer nuestra historia, porque esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. La palabra bíblica es la historia del pueblo de Dios. ¿Y nosotros quiénes somos? Aquí hay algo que brevemente debo decir. ¿Cuál fue el objetivo de Jesús venir a la tierra? Fue a reconciliar al hombre con Dios. Amén. Y había divisiones entre los mismos hombres. Entre el pueblo de Israel y los gentiles no había división, pero esa no es la voluntad de Dios. También Dios vino a reconciliar los dos pueblos para llevarlo a Dios. Ese fue el objetivo de Jesús, venía a reconciliar estos dos pueblos que se veían como rivales, darle a demostrar que somos uno, somos hijos de Dios todos y todos tenemos derecho de disfrutar las bendiciones de Dios, todo. No hay judíos ni gentiles, todos somos iguales, somos pecadores todos, necesitamos de Dios todos. Así es. Todo, gentil y judío, necesitamos de Dios. Por lo tanto, estamos todos iguales, como sucedió con la mujer adúltera. En aquel tiempo, ¿ustedes se acuerdan? Para Dios no hay excepción, porque todos estamos en defecto, todos. Allí no se atrevió uno a tirar la piedra porque todos estaban en defecto, todos estaban igual que ella o peores que ella. Entonces, eso es lo que Dios vino a hacernos reconocer a nosotros, que nosotros estamos mal y que tenemos que mejorar. Para ir a la presencia de Dios tenemos que mejorar, tenemos que dejar toda esta mala costumbre, este odio, esta cosa que hiciste entre nosotros. Tenemos que dejarla, porque dice la palabra que Dios es amor, y el que ama Amén. no odia ni hace separación. Amén. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Ven? Amén. En Cristo el Señor no nos estaba tomando en cuenta nuestros pecados, sino que nos estaba ¿qué? Reconciliando. Ahora, había unidad entre Agar y Sarai, No, entre Ismael e Isaac. estaban como el pueblo judío y los samaritanos. No había unidad. Por ley, vámonos, por ejemplo, para poder entender un poquito esto, vámonos a nuestro tiempo ahora, en los tiempos que estamos ahora. Supongamos, y vamos a hacer un juicio nuestro. Supongamos, vamos a poner por ejemplo a Tineo. Tineo tiene su esposa, pero Tineo tuvo otro hijo fuera de su esposa. Tineo muere. ¿No es digno el hijo fuera del matrimonio de Tineo heredar también a Tineo? Ante la ley nuestra, que eso es justicia humana, ¿no hereda el hijo? Hereda. Porque ¿por quién hereda? No está heredando por parte de la madre, sino por parte de quién? Padre. Del padre. Porque el hijo pidió nacer. ¿El hijo es quien elige a su padre? No. Por esto aquí dice que Dios escuchó la aflicción de ella y de esa criatura que estaba dentro. Por eso Dios está reconciliando. Dios nos está ayudando. Y desde un principio, Dios del cielo ha visto y vio
¿quién incitó al hombre a pecar? Se nos está olvidando a la humanidad que tenemos un enemigo en común, que es Satanás, el incitador, el acusador, el que trae la tentación al mundo. Y por causa ahora del pecado que está en nosotros, nosotros mismos nos hemos corrompido. Ya dejemos de mirar a Satanás afuera. Ahora vamos a verlo aquí dentro, donde le dimos el espacio de entrar. Porque la palabra dice, cuídate de quién, cuídate de ti mismo, cuídate de tu propia sabiduría. Porque el designio del corazón del hombre, no dice del ajeno, no, del hombre, o sea, tuyo, es continuamente ¿a qué? Al mal. Dejemos ya de mirar afuera. Como dice Jesucristo, deja de mirar la paja del ojo de tu hermano y mírate el tronco que tú tienes en tu propio ojo. O sea, Jesucristo lo que nos está diciendo a nosotros mismos es, busca en tu interior y trata de limpiar tu corazón. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie va a ver a Dios. ¿Ustedes se creen que es culpando, que es buscar un culpable, que es buscando? No, busquemos aquí, dentro de nuestra alma. Miren, todo sucede por Dios. Yo escribí esto ayer. El Señor me inspiró y lo escribí y lo puse hasta en WhatsApp. Y hoy lo voy a escribir muy bien. Lo voy a leer aquí en público. Miren lo que yo escribí ayer. Y esto no es tirándole a nadie. Porque a veces Dios te da pensamientos, si tú lo escribes no se te olvida. Oigan lo que yo escribí ayer y lo puse en Facebook. Dice, Dios está en la iglesia católica. Dios está ahí. Está en la evangélica. Está en los testigos. Y está en los adventistas. Solo tienes que salir de la religión para poder verlo. ¿Qué tienes que hacer? Para poder verlo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que salir de la religión. Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es la religión. La religión es un grupo que le dicta a la iglesia lo que tiene que hacer, escuchar y ver. La palabra dice, ama a tu prójimo. Oigan, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama no ha conocido a Dios. Y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Amén. Estoy de acuerdo con este pensamiento que se ha escrito aquí. Estoy de acuerdo porque bíblicamente el Señor está llamando a toda la humanidad. Salí de ella, pueblo mío. Salí de ella. Entonces aquí el hermano escribió que para ver a Cristo usted tiene que salir de la religión. ¿Por qué dice el Señor salí de ella, pueblo mío? Porque donde no se guardan los mandamientos es la doctrina de Babilonia la que se está practicando. Así Entonces, es. si usted se mantiene dentro de una religión que no se rige por los principios bíblicos, usted no va a ver a Cristo. No. No lo va a ver. Entonces, el mismo Dios, eso que está escribiendo, eso Dios lo puso en su mente. Porque ahí lo dice el Señor, claro. Salí de ella, pueblo mío. Si usted no sabía el significado que el Señor dice, salí de ella, pueblo mío, apréndalo. Es que donde se violan los mandamientos de Dios, hay doctrina de Babilonia. Así es. Y el Señor lo manda a salir de ahí para que usted pueda verlo a Él. Así es. Y de último, para afirmarlo con una lectura bíblica, busqué Mateo 5:8 donde dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿Quién que está llamando? Bajo el cristal de este lado. entonces, mis hermanos,
No podamos confundir las cosas. Escudriñemos las escrituras. Obedezca los mandamientos. Ame a todos sin poner ningún tipo de distinción. ¿Por qué? Nosotros como pueblo muchas veces nos pasa esto. Los que están en la iglesia, que han sido bautizados, miran por el hombro, por debajo del hombro, a los que no se han bautizado. Incluso se llenan de boca: este es pecador. No le llaman ni hermano. No, porque para yo llamarte hermano, tú tienes que primero hacer esto, hacer esto. Ese es tu hermano, dice la palabra, en la condición en la que está. Recuérdate la parábola de quién, del hijo pródigo. El hijo pródigo en su corazón se dijo a sí mismo: he pecado contra Dios y contra los hombres, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, ya yo no soy digno de que me llames tu hijo, trátame como a uno de tus sirvientes. Pero el padre lo vio de lejos, lleno de harapos. ¿Y cómo lo trató el padre? ¿Como un esclavo? ¿Como un mendigo? No. Vayan mis trabajadores, cambien, vayan a mi hijo, pónganle un anillo en el dedo, maten la vaca más grande que haya y vamos a hacer fiesta, porque este que estaba muerto ha resucitado, dice la palabra. Amén. Cuando alguien vaya a tu iglesia, no sé cuál tú vas, abrázalo, ámalo, ora con él y pide a Dios que le dé un conocimiento de amor y de obediencia a la palabra de Dios. Porque Dios, según la intención de nuestro corazón, nos va a ir educando y va a ir guiando nuestros pies hasta llegar a ser el varón perfecto que Dios quiere que seamos. Amén. No es para que nos estemos juzgando. Vamos a ver en nuestro propio corazón. Miren lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí por causa de la desobediencia. Por muchas veces creer que estaban ayudando a Dios para que se cumpliera la palabra de Dios. Pero no fue así. Aquí hubo un inocente que comenzó a pagar la consecuencia de una mala decisión tomada. Pero Dios, que es justo, dejó la recompensa, ¿para qué? Para el final. Para el final. Igualmente para nosotros, ¿cuál es nuestra recompensa al final? A los que venzan, dice la palabra, Le daré la corona de la vida. la corona de la vida eterna. Apocalipsis 14:12, ¿qué nos dice? Apocalipsis 14:12, ¿qué nos dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio. de Jesús. Vamos a leerlo. Apocalipsis, versículo 14, capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Quédate ahí, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Guarda los mandamientos, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el que cree esto tiene a Dios consigo, dice la palabra. Amén. No te pongas a declarar a Jesucristo como otra cosa que Él no ha dado el derecho para decirlo, ni para enseñarlo. El Evangelio es uno solo, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha sido enviado por el Padre a redimirnos a todos. A nosotros como pueblo no gentil, en representación del pueblo de Ismael, con el pueblo elegido por Dios, descendiente de Isaac, llamado el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Y ahora a los dos nos ha hecho uno solo, para que todos por igual guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos y nos amemos los unos a los otros. Amén, así es. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora y en este mismo canal de esta emisora digital Fénix Radio. Dios le bendiga y Dios le guarde. Saludo para Milagro Rodríguez, también para Alde Mateo, también para Altagracia Tineo, Dios le bendiga. También para Margarita Madera, Dios le bendiga también. Y las demás miles de personas que están a través de esta emisora escuchándonos. También saludo para Rachel Fernández, también está en contacto con nosotros, Dios le bendiga también. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Amén, amén. Aquí hemos podido ver cuál es el testimonio que debemos dar, cómo debemos comportarnos. Ahora debemos poner en práctica lo que aprendemos cada día, ponerlo en práctica, porque el Señor quiere acción. El Señor no quiere que nos quedemos de brazos cruzados. Lo que usted aprende, póngalo en práctica, póngalo en acción. Que Dios quiere acción, que accionemos, que demostremos que en verdad somos sus hijos, que en verdad queremos nuestra salvación, que en verdad queremos vivir con Él por toda una eternidad. El Señor quiere que lo demostremos en este mundo. Y nada más no es leer y quedarnos con la cosa para nosotros. Vamos a compartirla con los demás, como nosotros estamos haciendo en esta mañana, compartiendo nuestro conocimiento, nuestra experiencia que Dios nos ha dado con todos ustedes, porque no podemos ser egoístas. Yo quiero entrar al reino de los cielos, pero quiero que todos ustedes entren también, que todos podamos disfrutar de la felicidad eterna que el Señor nos ofrece, que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, por tan hermosa palabra, tan hermosa explicación en esta mañana, pidiéndole, Señor, que usted nos siga usando como su instrumento, nada más, Señor, para que usted lleve la palabra a través de nosotros a toda la humanidad, que no se quede uno, Padre Santo, que todos puedan escuchar su palabra, acogerla, sentir la necesidad de usted, porque sin usted no podemos realizar nada. Nada podemos adquirir, porque todo viene de usted. En su mano nos ponemos toda nuestra familia en su mano. Mire a Francisco Javier y su familia, míreme a mí y mi familia, Señor, nuestra esposa, nuestros parientes, todo lo ponemos en su mano. Mire, Señor, la iglesia, desde aquí de Monción y por toda la tierra, permítale, Padre Santo, que ellos puedan explicar su palabra tal como está escrito, sin tener la necesidad de ayudarlo a usted, sino de poner la cosa como usted la ha establecido, Padre. Y esperar en usted. Ayúdenos, Señor, a que seamos pacientes y que podamos esperar. Ayúdenos a ser misericordiosos con los demás. Tolerante, Padre Santo. Denos, Señor, dominio propio, Padre, que podemos dominar nuestro cuerpo y mantenernos, Señor, delante de usted, firme, consagrando nuestra vida a usted cada día. En su mano nos ponemos, Señor. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Dios. Y quédese con nosotros a lo que resta de este día. Dirija usted nuestros pasos, Señor. Cuide de cada uno de nosotros. Mire, Señor, la audiencia. Cuide de ella, Señor. Ponga su palabra, que ellos puedan atesorar su palabra. Y que sea el alimento del día, Señor, su palabra, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, le damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en este su programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Pasen todo feliz resto de este día. Bye bye.